Vamos a tocar otro tema, que es un tema de interés para muchísimas familias en el Perú, y es el tema no solamente de cuándo inician las clases, en qué condiciones están, en qué circunstancias nuestros hijos van a regresar al colegio, y esa es una decisión que evidentemente ha sido tomada. Sin embargo, las fechas aún no se definen. Ha entrado un nuevo ministro, este es el quinto ministro desde que la pandemia empezó. No estamos hablando de este gobierno, en este gobierno es el tercer ministro de Educación. Y le vamos a dar la bienvenida al señor Rosendo Serna. Gracias por estar con nosotros. Muy amable. Buenas noches, agradecido por esta invitación y dispuesto a responder sus preguntas. Las preguntas son claras y directas. En primer lugar, ya se definió el día de inicio de clase escolar a partir de marzo, es decir, había una normativa del antecesor suyo que decía que era entre el 1 y el 14 de marzo, pero usted ha dicho en otra entrevista que podría ser la tercera o cuarta semana de marzo. Bien, ahí es bueno entender cuál es la dinámica en el sector educación. Yo soy maestro de base, mi nombramiento es el colegio La Gran Unidad Escolar Leoncio Prado. Sí. He estado permanentemente ligada a la educación básica. En biología y química. Biología y química. Y los maestros saben de lo que estoy hablando y de la situación real, cómo se desarrolla el año escolar. El año escolar empieza el primer día útil de marzo. Estoy refiriendo al año escolar. ¿Y qué contempla ello? La preparación de clases, contempla la programación curricular, la actualización del proyecto educativo institucional, la actualización del reglamento interno, la elaboración del plan anual de trabajo. O sea, son aspectos administrativos, curriculares, pedagógicos de la institución. Pero déjeme decirle algo, es decir, de manera real, aunque ya no tenga hijos chicos, evidentemente conozco muchos niños que van al colegio o que han ido al colegio, y la mayoría de profesores comenzaba a ir a las escuelas a partir del 15 de febrero para tener todo listo para que en marzo comenzaran las clases, en prepandemia. Antes de la pandemia, incluso yo voy un poquito más atrás todavía. Antes las clases empezaban en abril, el primer día útil de abril. No, pero estamos hablando de mi tiempo, por eso, ministro. Hace mucho que en marzo comienzan las clases. Esa se normó en la época del señor Alan García y se dijo que hay que trabajar desde marzo. Pero los maestros siempre han asistido a partir del 1 de marzo. Es decir, cuando empezaba en abril, los maestros trabajaban un mes para acciones de capacitación interna. 1 de marzo privados, 15 de marzo los colegios públicos. Así ha sido en los últimos años prepandemia. Habría que tener el dato estadístico y no es tanto así. Lo tengo claro, mira, hemos corroborado en este momento. Pero si hacemos de la última década, han empezado el 8, el 13, el 14. Pero estamos hablando últimamente, del 15, los dos últimos años han empezado después del 15. O el 15. Pero entonces, ¿cuál es la fecha? ¿Cuál es la fecha? Mira, ahorita la fecha probable es el 28 de marzo. ¿Por qué razón? 28 de marzo. ¿Por qué razón? Por la siguiente razón. Hay la necesidad de adecuar las aulas y hay que trabajar con tranquilidad, pero con mucha celeridad el tema. No es posible. Con tranquilidad es importante, pero tenemos 2 años de déficit. Correcto. Es decir, la gente no ha ido al colegio. No sé en este momento la generación, digamos, entiendo yo. De los últimos 2 años prácticamente se ha perdido en el conocimiento. Pero no sé si me deja desarrollar. Sí, lo dejo, pero también le pregunto. Claro, si me deja desarrollar. Mire, nosotros somos conscientes del tema que ha ocurrido. Y también hay que ser conscientes que el sistema en el país ha tenido una educación no con la inversión que se requiere. Hemos tenido dificultades. Por supuesto. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros vamos a retornar a la presencialidad después de 2 años. ¿Y qué significa esto? Que hay que tener adecuada la escuela, hay que tenerla bien preparada, bien adecuada con todos los protocolos. Del 100% de las escuelas, ¿cuántas escuelas hoy están habilitadas para que regresen los chicos? Porque si empieza el 28 de marzo, en realidad un mes, y si no están habilitadas no va a alcanzar para habilitarlas. Ahora, yo voy al tema de qué cosas hemos hecho para habilitarlas. Miren, se entregó dentro del marco del programa de mantenimiento de locales escolares, se ha entregado dinero el 2020, el 2021 y ahora también. Pero por eso le pregunto, ¿cuántos están habilitados y cuántos no? Estamos en ese trabajo, por eso le quiero explicar qué cosa es lo que estamos haciendo.
Nosotros estamos conjuntamente, y aquí hemos coordinado con la PCM también y con el Ministerio de Economía, porque usted sabe de que la ejecución presupuestal 2022 arranca el día hábil de enero. Entonces lo que estamos haciendo es que hasta el 15 de enero se va a habilitar todos los recursos a todos los directores de las instituciones educativas. O sea, todavía no tienen los recursos para habilitar. Claro. O sea, hasta el 15 de enero van a completar usted... No. Creo me está entendiendo mal. Le estoy indicando de que la ejecución presupuestal 2022 arrancó. Y arrancó. Entonces, ¿cuál es la modalidad? ¿Cómo se hace el proceso? Sí. El dinero se deposita en la cuenta del director. Sí. Ya, esa cuenta... Cosa que es extraña también, ¿no? Esa cuenta, no, siempre ha sido. Sí, yo sé que ha sido, no es nuevo. Entonces, ¿qué ocurre? Que eso hemos adelantado. En estos 4 días que he estado en gestión, hemos recortado todo este proceso y estamos poniendo fecha tope máxima para que estos dineros lleguen a la cuenta del director y el comité... Antes del 15 de enero. Antes del 15 de enero. Eso es lo que le había entendido, sí, eso le pregunté. Por eso. Justamente. Y el 15 de enero es esta semana que termina con la finalidad de que los trabajos aceleren. Ahí se conforma un comité y no solamente se les va a pasar para mantenimiento de locales escolares. ¿Estamos hablando de qué tipo de trabajos? Todo lo que es acondicionamiento de infraestructura, servicios higiénicos, la situación del agua. Es más, se le está agregando un kit de higiene para los estudiantes, compra de alcohol, de jabones, de todo lo que significa higiene para los estudiantes y para la comunidad educativa. Es más, hay el compromiso del Ministerio de Economía y Finanzas de dar un agregado más adelante respecto al tema, es decir, incrementar la inversión ahí. Y por otro lado... Eso va a depender de la evaluación que ustedes hagan. Claro, por otro lado... se está incorporando, ya está incorporado en el presupuesto de las regiones para UGEL y para DERE la compra de los kits de protocolos de insumos de bioseguridad. Ya, muy bien. Entonces, hasta ahora lo que tenemos es, eventualmente van a empezar las clases el 28 de marzo. 28 de marzo. Antes del 15 de enero se van a entregar los presupuestos para la rehabilitación. Hasta antes debe estar cerrado todo. Se hablaba de que por lo menos un 50% de los locales de colegios públicos no estaban habilitados correctamente. ¿Es verdad ese porcentaje? Mire, si hablamos de la infraestructura aquí, el 70%, estoy hablando de infraestructura, de la brecha grande que existe. Estoy hablando de habilitación de servicios para que puedan regresar a clase. No estoy hablando de mejorar la infraestructura porque eso evidentemente tiene un largo plazo. Estoy hablando de lo esencial para que vuelvan. Mire, ahí hay situaciones, sí, efectivamente nosotros tenemos en aulas para atender un 40%. Dentro de esto hemos separado las aulas que tienen por la situación de las ocurridas por las lluvias que se han llevado los techos, etc. Ahí hay un número de instituciones que van a ser atendidas de emergencia. Esa la estamos haciendo por otra vía. Estamos firmando un convenio con el Ministerio de Defensa para que el Batallón de Ingeniería pueda atender esas instituciones educativas. Entonces allí, esa es otra vía también de solución. Bueno, entendiendo que empezarían el 28 de marzo, según lo que nos ha dicho, el tema de los horarios, ¿cómo van a ser? Porque inicialmente se habló de 4 horas, ahora se habla de horario completo. Pero estamos hablando de un aforo distinto, es decir, tendrá que haber turnos distintos. En la escuela pública hoy hay mañana y hay tarde como turno. ¿Cómo se va a realizar eso? Ese tema no hay ningún inconveniente y aquí yo quiero dirigirme a los maestros. Los maestros con inventiva y creatividad han puesto todo su esfuerzo necesario en este proceso de la enfermedad, pero no solo ahora. Este proceso de regreso al aula tiene que ser con los maestros y con los padres de familia y con los estudiantes. Ahora, déjenme preguntarle algo directamente. ¿Hay resistencia de los maestros para regresar a clases presenciales? Porque entiendo que después de 2 años, los maestros, por varias razones, han tenido probablemente un ingreso distinto en otro trabajo y les cuesta trabajo regresar a las aulas a tiempo completo. ¿Eso es verdad o no? No, creo que aquí hay un maltrato a los maestros y creo que los maestros... No, la pregunta no la maltrata, lo que le pregunto es si hay resistencia. Pero si me deja dar continuidad al tema, le voy a dar una mejor explicación. A ver. Miren, se ha maltratado a los maestros diciendo que los maestros no quieren, que los maestros, etcétera, etcétera. Los maestros han hecho esfuerzo doble. Si trabajaban 8 horas diarias, han trabajado 12, 15 horas, porque no necesariamente han estado circunscritos al tema del aprende en casa. En estos 2 años... Entonces no hay resistencia, esa es la respuesta. No, en la gran mayoría de maestros,
Es más, en la zona rural, sin necesidad de persecución, sin necesidad de una norma, se han reincorporado, han trabajado, hay una buena voluntad. Por eso es que... Pero por eso le pregunto, ¿en Lima no hay una buena voluntad? Mira, yo creo que no. Creo que no, acá en Lima, creo que todos los maestros no se resistan a este tema, porque nosotros entendemos la situación de logro de aprendizaje de los estudiantes. Solo estamos mirando el tema como si esto fuese algo frío. La situación de la educación concretiza en aula. Estamos mirando el tema de cómo beneficiamos a los estudiantes, claro, que es, esa debe ser la preocupación. El universo más importante, más allá, y me parece muy bien que los maestros pongan y tengan un criterio para el retorno que le dé la seguridad del caso. Pero lo cierto es que en varias ocasiones nos hemos olvidado lo que es el centro, que es el estudiante. Claro, lo que estoy pensando yo es que hay la necesidad con los maestros iniciar la presencialidad, porque estaríamos pensando en el estudiante, y ese es el principal factor que hay que tomar en cuenta. Pero, claro, usted lo está pensando, pero por eso la pregunta, y yo le insisto, los maestros, si usted me dice que no hay resistencia, están dispuestos a regresar lo antes posible. No, yo no noto resistencia en los maestros. Los maestros más bien están preocupados cuándo sale la normativa, cómo es que el proceso de la asistencia técnica, y en ese proceso estamos. ¿Cómo va a ser el orden de mérito en este caso si no ha habido evaluación? ¿Cómo van a funcionar, digamos, en los puestos que son necesarios los maestros para que lleguen justamente a cubrir todas las plazas? ¿El de contrato? Sí. Ya, ahí sí le puedo explicar también. Se está validando la nómina, el orden de mérito del 2019. Y luego hemos habilitado un grueso de maestros que alcanza, creo, a 20 y tantos mil, que no había solicitado plaza de contrato, pero estaba en el orden de mérito, ya salió la norma, está habilitada, por eso que empieza a correr todo el proceso de contratación. Entonces, los maestros van a tener fechas presencialmente para evitar la duplicidad, porque han habido casos el año pasado de que había maestros contratados simultáneamente en 2, 3 UGELs. Sí, okay. Ese tema se corta con la presencialidad de adjudicación. Perfecto. Pero esa termina el 15 de febrero. El 15 de febrero nosotros vamos a tener el 100% de maestros matriculados. Es más, ahí hay una buena práctica. Los 2 últimos años, o los últimos 5 años, las UGELs y las DERES han hecho el contrato por más del 95%. Ahora, ahí no tenemos dificultades. Vayamos al tema de la vacunación. Es decir, la mayoría, si no son todos, los maestros ya están vacunados. Faltan ahora los niños. ¿Va a ser obligatorio que los niños estén vacunados para que regresen a clase? Miren, el ministro de Salud ha anunciado que... A partir de enero, sí. Del 5 a 11 años. 5 a 12, ¿no? A 11 años. Eso significa de que estaría ya toda la población en edad escolar estaría vacunada. Entonces, lo que nosotros vamos a tener que iniciar toda una campaña comunicacional a efectos de que todos los niños se vacunen. Y esa es una garantía ya de seguridad para que los niños vuelvan a clases, ¿no? Totalmente de acuerdo, pero ¿se evalúa que sea obligatorio o no? Mire, para el retorno a clases, me refiero. En situaciones de crisis y de emergencia, creo que la vacunación es una alternativa importante para mantener la situación de la salud. Alumnos y profesores, supongo. Sí, que, todos. Digamos, tienen que pasar... En el caso de los docentes, es el 5% que no está vacunado. Es ¿Qué van a mínimamente. hacer con ese 5%? O sea, ¿qué ocurriría con ellos? Vamos a yo creo que ahí entra a tallar el tema de la comunicación importante. Cada director de UGEL, cada director de edición de ayuda lo puede identificar y conversar y dialogar. A un centro comercial no nos dejan entrar si es que uno no tiene el carnet de vacunación. Sí, le pregunto de manera muy concreta, el 5% de los profesores o eventualmente los niños que no estén vacunados porque sus padres decidieron que no lo estén, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Van a poder regresar al colegio o van a tener que hacer o mantenerse en educación a distancia? En situaciones normales nosotros iniciamos la presencialidad a tiempo completo, en jornada completa. Y por eso que damos autonomía a las instituciones educativas para que situaciones particulares puedan solucionarse con enfoque territorial. Es decir, ver la situación de la respuesta de la comunidad educativa. Respecto a la vacuna, hay que identificar qué docentes son, hay que conversar con ellos y no hay que poner en riesgo a la comunidad educativa. Sí, y yo sé que los maestros van a entender, porque un poco se sataniza como si los maestros fuesen, que no razonan, no entran en situaciones de... No sé en qué niveles se sataniza, porque en realidad nosotros respetamos mucho a los profesores. Mire, cuando usted les está enviando mensajes por alguna razón. No, cuando por ejemplo se dice de que los maestros no deben tener vacaciones, ese tema, por ejemplo, es complicado. Son 500.000 maestros. Pero normalmente generalmente hablamos del tema de la educación. Enero y hasta mediados de febrero. Generalmente tenemos nuestra imagen del
del profesor de la zona urbana, del profesor de educación privada, y no nos damos cuenta, por ejemplo, que los maestros tienen que transitar 8 horas caminando, 7, 5 horas, los maestros de zona altoandina que abandonan sus hogares, que están en la comunidad, estamos los niños de la totalmente de acuerdo selva. con eso. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer para que la presencialidad sea efectiva es confiar en los maestros, tener la posibilidad de no tratarlos mal, tener la posibilidad pero también... por eso le insisto, usted, digamos, percibe que hay un mal tratamiento de los maestros. Últimamente pero... he estado viendo en el sentido del análisis que hacen respecto a la educación y no toman como un factor, como un factor importante el tema de los maestros y en función de ello pensar en los estudiantes. No, yo le diría, discúlpeme que le diga, pero el centro y el universo de la educación está en los estudiantes. Sí, eso estoy Obviamente diciendo. Los profesores son un factor importantísimo, sí. pero lo más importante es el estudiante. Sí, eso es lo que he dicho. Y yo no le estoy diciendo otra cosa contraria. Claro, pero digamos, el mensaje va hacia el tema de percepción respecto a los maestros. Es que, respetamos a los maestros. Es que la institución educativa cobra vida con los maestros y cobra vida con los estudiantes. Y ahí un factor importante es la colaboración. Seguro si usted visita una comunidad lejana, va a darse cuenta que... He sido reportera desde muy joven. Sí, o sea que he caminado por el Perú y sé perfectamente cómo funciona. Pero las condiciones de ahora sería bueno revisarlas. Son peores que antes. Sí, las condiciones de la pandemia ha hecho de que la situación... Evidentemente, claro, para todos los peruanos. Entonces, por eso que la mirada tiene que ser diferente, por eso que la mirada tiene que ser con ese análisis también. Yo entiendo de que hay la necesidad de que esta situación avance lo más rápido posible, pero han ocurrido situaciones pues muy graves en tema de salud. En el mundo entero. Y la situación de... En el mundo entero y en comparación, todos los países de la región han regresado antes que nosotros, o casi todos, para ser más rigurosos con la información. Entonces, algo distinto además está pasando en nuestro país, ya que no hemos podido volver a las escuelas. Pero estamos trabajando, yo he asumido No le digo lo contrario, claro. No se ponga a la defensiva, lo que le estoy haciendo es tampoco me estoy poniendo a la defensiva. No se ponga a la defensiva. A propósito de defensas, ¿cómo van a ser los protocolos en el tema del COVID? Por ejemplo, nadie está exento de la posibilidad de un contagio, ¿no? Dentro de las escuelas. ¿Cómo van a funcionar esos protocolos? Porque eso es importante también para que los padres de familia tengan la seguridad que ustedes están pensando en todos los escenarios. Mire, allí le dije yo que está financiado los kits de higiene para las instituciones educativas, está financiado los kits de bioseguridad para los docentes y para los estudiantes. Correcto. Y ahí es fundamental el rol del director para implementar todo un protocolo. La directiva dice en detalle, o sea, la norma técnica dice en detalle cómo es que tiene que actuar. Garantizar la situación de agua continua, segura, la situación de los servicios higiénicos, el lavado de manos, la situación de la desinfección. Hay todo un protocolo. Esa la soluciona y la responde la comunidad educativa. Y nosotros, dentro del marco de la autonomía, queremos fortalecer el rol del director. Porque no puede ser que desde el ministerio le demos una receta, como si el país fuese un estándar, y para que cada uno haga la situación de... Entonces, ¿le van a dar más prerrogativas a los directores de las escuelas? Sí, la autonomía de las instituciones educativas para resolver este problema. Porque la realidad de San Juan de Miraflores, la realidad de Choras, de Puños, vamos a ver, del Alto Amazonas, será distinto, ¿no? Ahora, son distintas, pero hay una cosa que es un denominador común. Durante la época del gobierno de Vizcarra se anunciaron computadoras, posteriormente llegaron en algunos casos... Las tablets. Las tablets. ¿Han llegado y se han repartido todas las tablets ya o eso no ha terminado? Mire, se hablaba de 1 millón. Ha sido tardío. Sí, claro que ha sido tardío. Y no se han dado en las condiciones que debieran haberse dado, eso es cierto. Y nosotros, las regiones, hemos reclamado ese tema. Yo tengo la posibilidad ahora de gestionar y todas las vivencias de la región, trasladarlas y gestionar para que se solucione. Yo tengo una reunión el viernes con los directores regionales. Es más, ya nos hemos puesto de acuerdo en el Consejo de Ministros para que el trato y la situación de enfrentar esta situación al retorno a la presencialidad no sea solo del sector, sino sea responsabilidad desde el presidente y todo el gabinete. Y ahí que van a haber ministros responsabilizados en cada región y simultáneamente iniciamos todo el proceso de sensibilización a efectos de que este retorno sea en las condiciones que nosotros estamos queriendo. Ahora, hemos perdido mucho durante la pandemia con el no acceso a las escuelas, con el no retorno de la presencialidad, pero también hemos ganado en el sentido de
exigirnos la virtualidad como mecanismo de aprendizaje. Sí. Es verdad que hay un abismo entre la presencialidad, con el tema de la salud mental, y lo que nos ha traído la virtualidad. Pero ¿ustedes han pensado en que esto puede ser un mecanismo mixto que ya se quede en la educación nacional? No, eso de la educación virtual en realidad va a complementar. Post pandemia esto no tiene que ser abandonado, tiene que fortalecerse. Por eso que nos interesa el tema del plan de conectividad. Hemos conversado con el Ministerio de Transportes a efectos de que esta situación se garantice. El año pasado se dio internet libre para las zonas de selva. Ahora estamos queriendo que se amplíe a toda la zona rural. Ese es un objetivo que tenemos que alcanzar antes del inicio de la presencialidad. O sea, la virtualidad ha venido para quedarse, es decir, claro, para compartirla justamente con la optimización de la presencialidad. Y hay un dato que yo quería comunicarte. Sí. El 2016 salió una norma, una resolución viceministerial, la 505, en la cual se señalaba hitos 2017, 18, 19, 20, 21. Correcto. Hoy, el año pasado debiéramos haber estado en el tema de la atención con kits digitales para docentes y para estudiantes. Eso no se hizo. Entonces, pero esa tampoco la voy a cargar yo, esa es responsabilidad de otras gestiones. Que la cargue, se trata de que solucione. Entonces, lo que nosotros estamos gestionando, por eso nosotros hemos iniciado la gestión. Ahí hay que revisar la normativa, hay que fijar unos plazos en perspectiva estratégica para darle solución. Una última pregunta, porque también tiene que ver con el lado político. A su antecesora, el señor Gallardo, se le hablaba de que era una especie de promotor del sindicato vinculado al presidente Castillo, el FENAT. Dicen que usted tampoco tiene una buena relación con el SUTEP. Aquí estamos hablando de dos sindicatos. ¿Cómo va a ser finalmente para lidiar? Porque los sindicatos, el SUTEP es el sindicato, digamos, más antiguo con el que también tiene que lidiar. ¿Cuál es su relación? Bueno, yo lo que le puedo decir, se puede decir muchas cosas. Por eso se lo pregunto. Se puede decir muchas cosas, pero lo cierto es que yo estoy en calidad de funcionario público. Sí. Es más, desde el ministerio mi mirada es totalmente democrática. Y pues dentro del respeto a la libertad sindical, eso se va a mantener. Yo voy a escuchar a todos. ¿Se va a mantener qué? O sea, la relación. La buena relación. Con el SUTEP y con el FENATE. No solamente con estos dos gremios, con todos los pero digamos que el SUTEP es el sindicato más grande, más reconocido del país. El otro se ha creado a partir de la llegada del presidente Castillo. O sea, es decir, pero ahí hay un tema con el que tiene que lidiar también. Es bueno conocer lo que pasa a nivel de la educación pública, porque existen tendencias y creo que los maestros democráticos, incluso que no están afiliados a ninguno de esos gremios, también tienen su presencia ahí. Entonces, por eso le hablo yo de libertad. Hay que escuchar a todos. El Ministerio de Educación tiene que escuchar a todos, porque seguro que el trabajador más humilde tiene una propuesta respecto a su situación como trabajador de la educación. Entonces el tema aquí es el tema estrictamente de respeto y de respeto a las opiniones de los demás también, ¿no? Con total libertad. Pero el ministro es el que toma la decisión. Nosotros queremos que le vaya bien, porque si le va bien a usted, le va bien a las escuelas nacionales, le va bien a los niños, le va bien a los adolescentes que han perdido demasiado. Una cosita final para finalizar, por favor. Yo vengo de la región, sí, efectivamente he trabajado también en el Ministerio 5 años, pero yo vengo trayendo las voces de las regiones. Yo quiero fortalecer el proceso de descentralización para que no se tenga y darle una mirada diferente al sector educación. Que no desde el escritorio no se norme, desde el escritorio no se tome decisiones, sino que el enfoque territorial atienda efectivamente a esos niños que no han sido atendidos. Son los resultados los que hablan. Esa es la mirada. Y por eso es que invoco que me dejen trabajar. Invoco que se preocupen por el aspecto principal, el retorno a la escuela. Y yo le pido que usted colabore en esa campaña de volver a la presencialidad y ahí no tiene que pedírmelo, porque nosotros en Latina hemos promovido el regreso a las clases y lo vamos a seguir haciendo con absoluto convencimiento. Lo voy a seguir molestando para que todo lo que nosotros estemos implementando. Yo prometo que a usted también lo voy a seguir molestando. Estamos igual. Muchas gracias. Muchas gracias.